Muy bien. Muy bien, vamos a ver aquí. Entonces, como ustedes pueden ver acá, vamos a empezar con lo que es la primera parte de fisiología cardiovascular. Este tema básicamente es bastante largo, ¿no? Vamos a tomar una serie de prácticamente casi 3 semanas para poder hablar bien acerca de este tema. Eh, Involucra pues el conocimiento por parte, en gran parte de las diapositivas y en gran parte de las clases, de lo que es el conocimiento de la bomba cardíaca, ¿no? Es decir, del conocimiento de su funcionamiento, las presiones, las fuerzas, los movimientos durante el ciclo cardíaco, los diferenciales de potencial, de acción, etcétera, que es lo que vamos a ver un poco mejor el día de hoy, ¿no? Y finalmente lo que compromete a toda la vasculatura, ¿no? Con sus componentes biofísicos que intervienen en mantener una adecuada presión arterial y obviamente un adecuado flujo hacia los órganos, ¿no? Entonces, en este punto, nosotros pues vamos a valorar la importancia que tiene el sistema cardiovascular para poder ejercer las funciones que finalmente se llevan a cabo en el pulmón, ¿no? Tal y como habíamos revisado en el segmento anterior, el pulmón es el órgano que se encarga básicamente de la hematosis y por lo tanto del intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2, ¿no? Entonces, pero finalmente la adquisición de grandes cantidades de oxígeno por parte del parénquima alveolar tiene que ser pues finalmente llevado hacia cada una de nuestras células presentes en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces esto se logra porque hay una bomba con una fuerza lo suficientemente capaz como para permitir pues que se logre la perfusión adecuada de los tejidos, ¿no? De los tejidos y finalmente haya pues el intercambio de este oxígeno que viene transportado desde la hemoglobina, como hemos mencionado en la última clase, y finalmente llevado a los tejidos que finalmente obtienen esta hemoglobina, perdón, este oxígeno, lo utilizan para poder obtener energía y realizar sus reacciones metabólicas, y tienen que liberar de la misma forma una cantidad alta de CO2 producto de las reacciones metabólicas del cuerpo. Y entonces el día de hoy vamos a ver un poco más acerca de lo que es el músculo cardíaco y la actividad eléctrica. Y el electrocardiograma lo vamos a dejar para la siguiente clase, puesto que esto es una clase que va a requerir una gran cantidad de tiempo. Vamos a tratar de ser lo más eh, claros posibles para que ustedes puedan entender cómo es que de acuerdo a la clase que yo les voy a dar hoy, es decir, los fundamentos de la actividad eléctrica del corazón, nosotros, los médicos en general y no solamente los cardiólogos, podemos obtener la información morfológica, pero también eléctrica por parte de una prueba tan sencilla realizada desde hace muchos años y que nos sirve hoy a la actualidad y que es prácticamente irreemplazable, que es la del electrocardiograma, ¿no? Entonces, para entender un poco acerca de ello, hay que hablar acerca del aparato cardiovascular y hay que entender que el aparato cardiovascular está constituido por lo que se conoce como el corazón y una red de vasos sanguíneos que finalmente es el que lleva pues todo el contenido sanguíneo hacia los diferentes órganos y se encarga de llevar la perfusión adecuada a los mismos, ¿no? Prácticamente involucran más de 100.000 kilómetros de superficie de vasos que pueden llevar y por lo tanto causan disponibilidad para poder transportar estos líquidos, ¿no? Estos hay que decir y mencionar que estas arterias y venas y vasos linfáticos van disminuyendo cada vez más en el diámetro de,
distribución a lo largo de cada tejido, ¿no? De tal manera que las arterias y las venas centrales suelen ser pues las de obviamente mayor calibre, probablemente también las de mayor presión, sobre todo en el término de la aorta, por ejemplo, ¿no? Y conforme me voy alejando de los tejidos, o me voy, perdón, alejando del origen vascular, estos vasos se vuelven haciendo cada vez más pequeños y obviamente con algunas distinciones en cuanto a las características de las paredes de los mismos, ¿no? La función del aparato cardiovascular es llevar la sangre a todos los tejidos en forma continua y adecuada, y el tejido cardíaco, ¿no? Es prácticamente la bomba que hace posible que a través de la cañería, de la red de cañerías establecida por el sistema cardiovascular que incluye las venas y las arterias, llevan finalmente el flujo hacia todos los órganos. Y entonces cuando uno trata de entender cómo es que consiste el flujo sanguíneo, uno ve que la bomba, ¿no? La bomba del corazón, que aquí está representada bajo este gráfico sencillo, ¿no? Está determinada por una cámara derecha y una cámara izquierda, ¿no? Y que estos, pues, reciben el drenaje venoso por parte de cada uno de nuestros órganos y cada uno de nuestros tejidos. Y este, a su vez, lleva a través de la vena cava, tanto la vena cava superior o la vena cava inferior, ¿no? Hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, a través de la válvula tricúspide, luego pasa la sangre hacia el ventrículo derecho, y en el ventrículo derecho hay una disminución marcada de la presión a nivel de la vena, siendo que a pesar de aquí nomás ya la presión por parte de los vasos sanguíneos venosos es a su vez baja, ¿no? Entonces, esta sangre va y circula a través de la arteria pulmonar lleva ese contenido sanguíneo a los pulmones, y los pulmones a su vez se encargan de hacer hematosis, de hacer intercambio gaseoso, y por lo tanto un intercambio oxigenatorio que permite transformar esa sangre venosa en sangre arterial, y esa sangre arterial regresar hacia lo que es la vena pulmonar, ¿no? Y las venas pulmonares al corazón izquierdo a través de la aurícula izquierda. Acordarse que aquí, como habíamos dicho, recibimos un shunt, ¿no? Es decir, bajamos un poco la presión parcial de oxígeno debido a que recibimos sangre venosa de otros orificios aparentes, ¿no? Como por ejemplo de las venas pulmonares, ¿no? Venas pulmonares provenientes de Tebesio, como son las provenientes del ventrículo derecho, ¿no? Las provenientes del ventrículo derecho, y de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, de venas de origen de las venas bronquiales, ¿no? Muy bien, y entonces la distribución, como ustedes pueden ver acá, ¿no? La distribución varía conforme a cada uno de estos vasos, ¿no? Muy bien. Y como ustedes pueden ver acá, como ya les dije, todo tiene que ver y todo es gracias a que existe una bomba lo suficientemente capaz como para impeler la sangre hacia los diferentes tejidos. Entonces, cuando uno estudia esta bomba, que se conoce como el corazón, está formada básicamente por dos cámaras separadas realmente, ¿no? Separadas porque en realidad no hay comunicación entre ambos lados, al menos fisiológicas, de estas válvulas cardíacas. Y esto es particularmente importante no solo para el evitar el mezclado de la sangre que viene de la cavidad derecha y de la sangre que viene en la cavidad izquierda, sino también para una manutención de las presiones adecuadas que debe tener cada cavidad, ¿no? Siendo que la cavidad derecha es prácticamente la de mayor presión, y la que es justamente esta mayor presión la que ejerce una propiedad determinada para mantener lo que se conoce como la presión arterial sistémica, ¿no? Entonces, cada uno de estos corazones es una bomba bicameral pulsátil formada por una aurícula y un ventrículo,
y es cada una de las aurículas es una bomba débil de cebado del ventrículo que contribuye a transportar hacia la sangre del ventrículo correspondiente. Muy bien. Y entonces, cuando uno evalúa cuál es el origen de estos músculos, nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de los músculos existen básicamente de dos tipos, ¿no? El músculo que se conoce como el músculo estriado, ¿no? El músculo liso y el músculo cardíaco, ¿no? El músculo cardíaco, a buena cuenta, es muy similar y muy parecido en muchas propiedades al músculo estriado, es decir, del músculo de nuestro aparato locomotor, pero tiene algunas pequeñas distinciones que, si son bien ciertas, son pequeñas, estas son sumamente importantes porque le permiten para tener una característica de autoexcitación al tejido cardíaco, ¿no? Y entonces el corazón está formado básicamente por tres tipos principales de músculo: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas en excitación y conducción, ¿no? Y cuando uno estudia las propiedades de estas fibras, nos damos cuenta que el músculo auricular y el músculo ventricular prácticamente son músculos que se contraen de manera muy similar al esquelético, excepto porque quizás el periodo de duración de la contracción es mucho mayor, a diferencia de la contracción ejercida por el músculo del tipo estriado, ¿no? Mientras que estas básicamente se contraen y esa es su función, porque de hecho la fuerza que ejercen en la contracción es la responsable de la presión arterial. De la misma forma, ¿no? Existen fibras en el interior del corazón que pues tienen la capacidad de una pobre contracción gracias a su casi ausente o muy pobre cantidad de troponinas en el interior, sino que más bien tienen la función de conducción y de excitación, porque en su interior han desarrollado mucho mejor la capacidad de generar un impulso eléctrico y, lo que es más, de poder conducirlo de manera muy eficiente y rápida, ¿no? Entonces, existen entonces en el músculo cardíaco estas dos fibras que se contraen y fibras especializadas en la excitación y la conducción, ¿no? Cuando vemos la actividad muscular, vemos que el músculo cardíaco es un músculo involuntario y contiene un marcapasos, ¿no? Que es intrínseco, el que se conoce como el nódulo sinusal, ¿no? Y que contiene pues toda una serie de actividad eléctrica por sí solo. Normalmente ustedes saben que los músculos, para poder contraerse, requieren de un gatillo de potencial de acción, ¿cierto? Entonces, cuando estudiemos más adelante lo que es la musculatura estriada, y ustedes lo van a estudiar mucho mejor en histología, van a ver que la musculatura estriada, para poder permitir la contracción muscular, requiere de un cambio de potencial de acción generado por un neurotransmisor que es proveniente de la inervación nerviosa hacia un músculo. O sea que un músculo, para moverse, tiene que estar inervado y por lo tanto conectado al sistema nervioso periférico. Entonces uno podría creer que eso es lo mismo que pasa con el corazón, y no. El corazón tiene la capacidad del automatismo. Eso quiere decir que tiene células especializadas en ser él mismo, en generar una actividad eléctrica propia y por lo tanto de generar movimientos musculares por parte de las mismas células cardíacas. De ahí entonces que yo les decía que el corazón tiene dos tipos de células diferentes: las células del tipo musculares, que se encargan de la contracción, y las células que básicamente están especializadas en la excitabilidad y la conducción del impulso eléctrico, que gracias a su casi ausente o muy pobre cantidad de troponina y miosina, su función principal no es la contracción cardíaca, sino más bien la excitabilidad
y la conducción del impulso eléctrico. Entonces, a este tipo de sistema, de estas células encargadas de excitarse y de conducir el impulso eléctrico producto de la excitación automática que existe, se conoce como al sistema de conductibilidad eléctrico del corazón. Y eso está representado en el esquema que ustedes pueden ver allí. Es una serie de estructuras encargadas de generar el impulso eléctrico, pero además de también conducirlo. Entonces, en ese sentido, existe una de las estructuras del sistema de conductibilidad eléctrico del corazón que tiene la capacidad de generar impulsos eléctricos mucho más rápido que cualquier célula en el interior del corazón, que es inclusive parte del sistema cardioeléctrico. Y este es el que se conoce como el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es una estructura que se encuentra en la aurícula derecha, casi prácticamente en el origen o en la entrada de la vena cava superior, ¿no? Y que se caracteriza porque es capaz de generar impulsos eléctricos propios y por lo tanto potenciales de acciones solos, ¿no? Que además pueden finalmente generar y conducirse rápidamente a través del sistema cardioeléctrico que rápidamente se conduce por todas las partes del corazón, ¿no? Entonces, como es este nódulo el que genera con mayor rapidez la actividad eléctrica, es el que por lo tanto comanda toda la actividad eléctrica y finalmente la contracción del corazón. Por eso a este nódulo se le conoce como marcapasos, porque efectivamente marca los pasos del corazón, ¿no? Entonces, cuando una célula determinada, por ejemplo, sufre una despolarización y dispara lo que se conoce como un potencial de acción, este potencial se propaga al todo corazón a través de las vías de conducción especializadas, que son las que se conocen como las vías internodales, ¿no? Estas pasan a un segundo nódulo que se conoce como el nódulo aurículo-ventricular, llamado así porque se encuentra en el límite entre las aurículas y los ventrículos, y finalmente se difunde a una rama que se llama el haz de His, que se divide en dos, en la rama derecha y en la rama izquierda, en la rama derecha y en la rama izquierda, y que se difunde a lo largo de todos los ventrículos, ¿no? De estos puntos hay que mencionar que en el mismo sistema cardioeléctrico del corazón existen dos tipos de fibras. Si bien es cierto, no se contraen, hay fibras que se encargan del automatismo, es decir, de generar ellos mismos el impulso eléctrico, y hay fibras que se encargan básicamente de la conducción, ¿no? De los que se encargan del automatismo, básicamente están el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular y el nódulo finalmente en el haz de His, ¿no? Entonces, ellos pues finalmente serán los que puedan generar impulsos eléctricos solos. Ahora, ¿eso quiere decir que cada uno se excita y genera un potencial de acción por sí solo? No. Cada una de las fibras que ustedes pueden ver acá es inmediatamente estimulado por el primero que lo haga más rápido y genera el impulso hacia todas las ramas y los demás tienen que seguir la misma velocidad del que genera más rápido. Entonces, de estas estructuras, ¿quién es el que más frecuentemente se excita y por lo tanto más rápido y es el que comanda toda la actividad eléctrica? El nódulo sinusal. Muy bien. Perdón, disculpen chicos.
Perdón. Entonces, como les decía, la actividad eléctrica es fundamental para mantener la contractibilidad del corazón. Entonces, miren, en este gráfico que ustedes pueden ver acá, pueden ver esquematizado mucho mejor el sistema cardioeléctrico del corazón, donde ven el punto gatillante, que es el nódulo sinusal, y que ese nódulo sinusal pasa al impulso eléctrico a su vez a través de los tractos internodales, conocidos así porque conectan nodo con nodo, que es el nódulo auriculoventricular, luego a las de His y de las de His a las ramas derecha e izquierda, ¿no? Entonces, a partir de este sistema cardioeléctrico, estos impulsos eléctricos luego pasan a los que son las fibras del tipo musculares, es decir, las que ejercen lo que es la contracción del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, el nódulo sinusal o ritmo sinusal normal, significa el patrón y la cronología de actividad eléctrica del corazón que son básicamente normales. Es decir, un corazón que respeta la frecuencia y la ritmicidad y que está comandado por el ritmo sinusal. Para calificar que un corazón está respetando y está siendo comandado por el ritmo sinusal, se deben cumplir los siguientes criterios, que son: el potencial de acción debe originarse en el nódulo sinusal, o sea, nosotros debemos estar seguros que el punto de inicio de la actividad eléctrica ha sido el nódulo sinusal, que los impulsos nodulares deben producirse con una regularidad y que van llegando entre 60 a 100 impulsos eléctricos por minuto, que si ustedes se dan cuenta son los rangos en los que normalmente nuestra frecuencia cardíaca oscila. Nuestra frecuencia cardíaca va entre los 100 a 60, dependiendo de la edad de la persona, ¿no? Latidos por minuto. Y esa no es una coincidencia, eso no es solo una coincidencia, sino que eso se debe a la cantidad, a la velocidad con la que el nódulo sinusal es capaz de generar impulsos eléctricos por sí solo. Entonces, la actividad miocárdica debe producirse en una secuencia correcta, que eso lo vamos a ver mucho mejor cuando hablemos del EKG. Bien, aquí hay otro punto que hay que mencionar, que conforme yo tengo cambios eléctricos en el corazón, ¿no? Producto de la actividad eléctrica de todo su sistema cardioeléctrico, también hay un cambio a nivel de la longitud de las fibras del corazón, ¿no? Y eso es lo que se conoce como un acoplamiento, excitación y contracción o acoplamiento electroquímico. Miren ustedes, esto que ustedes ven acá, que yo les había puesto aquí, era para que vieran un poco acerca de una célula normal, un cardiomiocito normal, que está muy repleto de mitocondrias, y eso es obviamente gracias a la gran cantidad de oxígeno que requiere el corazón para poder funcionar y por lo tanto generar energía. Y no solo eso, sino que también podemos encontrar en el interior una gran cantidad de seccionamiento por parte de las microfibrillas responsables de la contracción muscular. Y además, ¿no? En el interior vemos un sistema de drenaje, ¿no? Especial conocido como las cisternas sarcoplásmicas, ¿no? Que son, vamos a ver más adelante, que tienen una función importante en el drenaje de algunos electrolitos importantes, como por ejemplo el calcio, ¿no? De hecho, una de las estructuras responsables de ello es básicamente la membrana celular proveniente desde el sarcolema, o sea, la membrana del cardiomiocito, que ingresa a manera de drenaje y que se puede ver como lo que se conoce el tubo en T. Entonces, siendo que hemos visto esa estructura, vamos a ver esta un poquito más cercano y a una vista molecular de cómo es la membrana celular en el cardiomiocito, y vamos a ver que aquí en el cardiomiocito, cuando se genera un potencial de acción en el músculo cardíaco, que muestra más o menos un potencial prolongado que dura entre 100 a 300 milisegundos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay lo que se conoce como
la apertura de los canales regulados por voltaje de calcio tipo L, ¿no? Estos canales de calcio son los que se conocen como canales de calcio tipo L y que tienen subunidades. Tienen una subunidad alfa, una subunidad alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa beta y gamma, ¿no? De hecho, la subunidad alfa 1 es la que se conoce como el receptor de dihidropiridinas. ¿Y por qué se llama así? Porque hay un fármaco, un antiarrítmico y un antihipertensivo también, que se utiliza sobre estos receptores, ¿no? Pero bueno, estos receptores de calcio dependiente de voltaje tipo L se activan gracias y justamente al cambio de voltaje. El cambio de voltaje de la célula es el que permite la apertura de estos canales que finalmente lleva a la entrada de calcio hacia el interior de la célula. Sin embargo, la cantidad de calcio proveniente desde el exterior de la célula hacia el interior del citoplasma no es suficiente para permitir la contracción muscular mediante la unión de la actina y la miosina en los microfilamentos, sino que requiere de mayor cantidad de calcio. Entonces, este calcio que viene proveniente de los canales de voltaje tipo L regulados, ¿no? Activa a los receptores de rianodina, que es una molécula especial que se encuentra en la superficie del retículo endoplasmático, ¿no? Y finalmente, en este retículo endoplasmático se permite la salida de calcio gracias a estos receptores de rianodina que están en la superficie de este sistema reticular, ¿no? Entonces, por lo tanto, el calcio ya en el interior de la célula viene proveniente tanto de afuera de la célula como también proveniente del sistema retículo endoplásmico, ¿no? Entonces, este calcio en total es el que permite que haya la contracción, ¿no? La contracción cardíaca. ¿Sí? El mecanismo de la contracción es básicamente porque los iones de calcio, como ustedes conocen, interaccionan con la troponina para iniciar la formación de la contracción en puente transversal. Ustedes recordarán de sus estudios, en parte, seguramente lo que enseñan en histología, que la contracción es un producto de que estos canales especiales que se conocen como miosina, ¿no? Estos canales especiales que se conocen de miosina se unen con los de actina y miren ustedes, se van acercando unos con otros. De la diferencia contraria, cuando hay relajación, miren ustedes, hay un aflojamiento entre las uniones entre la actina y la miosina y un deslizamiento. Para que esto suceda, las moléculas de actina y de miosina tienen que tener una cantidad de calcio en el interior lo suficientemente buena como para permitir una contracción cardíaca. De ahí entonces que un elemento fundamental para que haya una buena contracción cardíaca es la de el calcio que ingresa al interior de la célula o ya sea aquel que es proveniente, y este es básicamente el más importante, del retículo endoplásmico. Muy bien. En el caso de la relajación del músculo cardíaco, hay que mencionar que así como se da la contracción cardíaca y el calcio activa a los receptores de rianodina para que aumente mayor cantidad de calcio proveniente al res, debe haber un momento en el cual haya relajación. Y para que la relajación exista, normalmente tiene que haber, ¿no? El calcio activa a los receptores especiales conocidos como bomba cerca, que es este que ustedes pueden ver acá, y que al aumentar el calcio activan el cerca y el cerca aumenta, ¿no? Aumenta o mejor dicho, disminuye lo que es la actividad de la reanodina, es decir, para la salida del calcio, y además gracias también a la promoción de canales alternos que hay en la misma membrana sarcoplásmica, que es esta que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, el NCX, que es una membrana intercambiadora en sentido inverso, que cambia 3 moléculas de sodio por una molécula
de calcio, ¿no? Entonces, estos elementos ayudan, por lo tanto, que el calcio disminuya en sangre y hay lo que se conoce como la relajación del músculo cardíaco. Muy bien. La fuerza de contracción, ¿de qué depende entonces? Del calcio intracelular. Mientras mayor calcio intracelular yo pueda acoplar, es mucho mayor la fuerza de contracción que yo puedo determinar. Entonces, el corazón ha desarrollado para ello estrategias alternativas para aumentar la contracción. Por ejemplo, la activación de los canales de calcio regulados por tipo L se asocia a lo que se conoce como un periodo refractario largo, ¿no? La modulación de la corriente de entrada de calcio a través de canales de calcio regulados por voltaje durante este potencial dota al corazón un mecanismo para modificar el calcio del citosol y la fuerza de contracción. El aumento del tamaño de transitorio del calcio intracelular y la fuerza de contracción se produce como respuesta, por ejemplo, al sistema nervioso autónomo, es decir, por ejemplo, al sistema nervioso simpático, gracias a sus receptores especializados que se conocen como beta-adrenérgicos, ¿no? Y eso lo hace porque o bien aumenta la fuerza de contracción, lo que se denomina esta propiedad como el inotropismo positivo, ¿no? Aumenta la velocidad de relajación, ¿no? Lo que determina como la lusotropía positivo y la frecuencia de contracciones por minuto, lo que se denomina como, ¿no? Cronotropía positiva. Uno de los mecanismos mediante el cual se aumenta la fuerza de contracción es a través, como les dije, del sistema nervioso autónomo, específicamente sus receptores beta-adrenérgicos, que mediante su neurotransmisor, en este caso sí es una intervención por parte de un nervio, y en este caso el sistema nervioso simpático, actúa con su neurotransmisor, que puede ser la epinefrina y la norepinefrina, activan esta molécula que se conoce como la adenolato ciclasa, ¿no? Fosforilan las proteínas y eso pues aumenta la cantidad de calcio en el retículo endoplásmico, ¿no? Hacia el citosol durante la siguiente acción. De esa manera logramos tres cosas: lusotropía, porque logramos mayor relación; logramos cronotropía, porque lo hacemos más veces por minuto; y también determinamos mayor fuerza de contractibilidad, o sea, inotropismo positivo. Y aquí nace lo que se conocen como las propiedades de la célula cardíaca o de la musculatura cardíaca. ¿Cuáles son las propiedades básicas? El cronotropismo, ¿no? El dromotropismo, que tiene que ver con la conductibilidad, y el cronotropismo con el automatismo. El bambotropismo, que tiene que ver con la excitabilidad de la fibra. El inotropismo, que tiene que ver con la cantidad o la fuerza de contractibilidad de la fibra. Y el lusotropismo, que tiene que ver con la relajación. Entonces, las características, como ya les he dicho, son básicamente eso, ¿no? Cuando hablamos del estiramiento, hablamos de la forma en la que las fibras de actina y de miosina se intercalan para poder cambiar la longitud de finalmente la fibra cardiovascular, la fibra cardíaca, ¿no? Miren ustedes ahí, pueden ver en el gráfico lo que son los filamentos de miosina y los filamentos de actina, ¿no? Que, si ustedes pueden ver en el interior, es dependiente de una cantidad de calcio, inclusive de magnesio, ¿no? Y que al unirse, pues, a las fibras de lo que se conoce como la miosina, permite el deslizamiento por parte de la actina con la miosina y finalmente la contracción. Entonces, el estiramiento del corazón aumenta lo que se le llama como la fuerza de contracción y es un mecanismo intrínseco de regulación de la fuerza contráctil. Eso se conoce como la ley de Starling, ¿no? En la que el corazón se relaja, esta capacidad para aumentar la fuerza de contracción cuando se estira, como sucede al aumentar el retorno venoso, por ejemplo. Quiere decir que el corazón actúa a manera más o menos de una liga, que es mientras más le estiro, hasta un determinado punto también,
¿no? La fuerza de contractibilidad subsiguiente es bastante alta, cada vez mayor, ¿no? Entonces, el estiramiento del músculo aumenta la tensión pasiva, lo que evita que se produzca una sobredistensión del corazón, ¿no? Entonces, este mecanismo, por ejemplo, implica por qué hay un aumento inducido por el estiramiento de las fibras, parece implicar cambios también en la sensibilidad de calcio, ¿no? Y el nivel de interacciones entre la metina y la miosina. ¿Cómo así? Porque existe una proteína que se conoce como la titina, que se ha relacionado al aumento de la fuerza dependiente de la longitud, porque se liga tanto actina como miosina y puede acercar los filamentos de ambos tipos cuando hay estiramiento, y además porque hay un aumento de la sensibilidad de la cantidad de calcio que llega hacia el interior de acuerdo a un estiramiento o una contracción. Muy bien, entonces la célula cardíaca, como ustedes pueden ver acá, es lo que se conoce como el miocito. Son células muy pequeñas, tienen longitudes variables que van desde 10 a 25 milímetros de ancho y 50 a 100 micrómetros de longitud, perdón, ¿no? Se ramifican y se conectan entre sí de tal manera que forman lo que se conoce como sinsitios, ¿no? Y están unidos a través de desmosomas específicos en el citoesqueleto. Nosotros evaluamos qué clases de tejido muscular son los que tenemos básicamente tres, ¿no? Que son en realidad dos, que son los tejidos del tipo de excitación cardíaca y los tejidos de muscular contráctil. Muscular contráctil hemos dicho que están en la aurícula, en el ventrículo, y son los responsables de cambiar la longitud de las fibras, ¿no? Cuando hay una contracción cardíaca. Mientras que los tejidos de excitabilidad son tejidos especiales, tejido muscular cardíaco autónomo o nodal y tejido muscular cardíaco de conducción. Ambos son tejidos básicamente de excitabilidad, solo que los primeros están especializados en generar el impulso nervioso por sí mismos, sin necesidad de inervación nerviosa, y los segundos están especializados en más bien conducir la fuerza el impulso eléctrico de manera muy rápida y eficiente, ¿no? Entonces, así por lo tanto, ustedes tienen que los tejidos de conducción, o mejor dicho, los tejidos cardíacos que son dependientes de automatismo principalmente, son básicamente el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, y el tejido de conducción es básicamente el haz de His, los haces internodales y el haz de His derecho-izquierdo. Entonces, a todo esto, muchachos, se le conoce como el sistema de conducción del corazón, ¿no? El nódulo sinusal, ya le hemos dicho dónde está ubicado, en la aurícula derecha, cerca a la desembocadura de la vena cava superior, inicia la actividad eléctrica del corazón y por eso se conoce como el marcapaso. El nódulo auricular, aurículo-ventricular, que es el que está entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? El haz internodal, que son sistemas de conducción que conectan rápidamente la actividad eléctrica entre un nódulo auricular y el nódulo auriculoventricular, perdón, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, ¿no? El asa auricular ventricular de His y, ¿no? Y las fibras de Purkinje, ¿no? Acá tienen a las fibras de Purkinje, que son las fibras que se encargan de llevar todo rápidamente, muy rápidamente, por eso son haces que están básicamente especializados en lo que es la conducción y muy pobremente en el automatismo, ¿no? Entonces, miren, ustedes rápidamente pueden llevar, gracias a esta red grande de células encargadas de llevar electricidad a lo largo de todo el músculo, y de ahí entonces el por qué rápidamente se puede hacer la contracción cardíaca, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca del nódulo sinusal. El nódulo sinusal es una estructura, como ya les dije, dependiente del sistema cardioeléctrico del corazón. Mide aproximadamente 20 milímetros, ¿no? Por 4 milímetros. Son miocitos pequeños con escasa cantidad de miofibrillas,
¿no? Tienen una membrana muy inestable y genera potenciales de acción cada segundo, ¿no? Las células contráctiles adyacentes conducen más o menos el impulso a 0,5 metros por segundo. Es más pequeña que la de las células, es más o menos 2 a 4 micrómetros de espesor con un tejido conectivo, ¿no? El nódulo auriculoventricular está básicamente entre la unión entre la aurícula y el ventrículo y está prácticamente por debajo de lo que es el nódulo sinusal, ¿no? Está en una región posterior e inferior del septum auricular o interauricular, o sea, entre la unión entre las dos aurículas, permite el pasaje de impulsos hacia los ventrículos y por lo tanto es el principal, digamos, limitante de los impulsos eléctricos a nivel del nódulo sinusal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes tienen un impulso eléctrico por parte del nódulo sinusal, este pasa a través de los tractos al nódulo auriculoventricular y el nódulo auriculoventricular tiene la capacidad de enlentecer o disminuir, ¿no? O permanecer con el impulso eléctrico hasta un determinado momento, ¿no? Y liberarlo a toda la musculatura de los ventrículos, ¿no? Tanto izquierdo como derecho. El haz de His y sus ramas, que son haz de fibras de conducción muy rápido, se dividen en rama derecha y rama izquierda, tienen una velocidad de conducción de 3 a 5 metros por segundo. Muy bien. La velocidad de conducción. Cuando uno ve las propiedades del corazón, no solamente mira la velocidad con la que desencadena un impulso eléctrico, sino también mide la velocidad con la que la conduce. Entonces, por ejemplo, en este cuadro podemos ver la marcada diferencia de velocidad de contracción, ¿no? De velocidad de conducción eléctrico. Miren ustedes, tienen arriba en el nódulo sinusal que va más o menos 1 metro por segundo, el nódulo auriculoventricular que va a 0,01 a 0,05 metros por segundo, el haz de His que lleva rápidamente hasta los 2 a 3 metros por segundo y el ventrículo a 1 metro por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más rápido tenga la velocidad de conducción una fibra, mayor capacidad de rapidez hay de llevar toda la fuerza de contracción hacia las diferentes partes de la musculatura cardíaca. A pesar de que el corazón tiene la capacidad del automatismo por sí solo, muchachos, nosotros requerimos de un control externo, bueno, no externo, interno, pero proveniente del sistema nervioso central, el cual es básicamente proveniente del sistema nervioso autónomo, es decir, del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Por eso es que por eso es que el corazón está inervado. El corazón está inervado no porque necesite del sistema nervioso central para poder contraerse, no. Un corazón puede contraerse sin necesidad de estar inervado, pero la inervación del sistema nervioso autónomo le permite regular la frecuencia cardíaca, ya sea aumentándola o disminuyéndola de acuerdo a los requerimientos de la persona. Si una persona, por ejemplo, requiere de correr y por lo tanto una mayor cantidad de sangre que le llegue al cerebro, entonces requeriremos de que el sistema nervioso autónomo aumente las frecuencias con las que el nódulo sinusal provoca una descarga. Entonces, el control cardíaco es básicamente porque la estimulación del corazón por parte de los nervios parasimpáticos hace que se libere un neurotransmisor que se conoce como acetilcolina por medio del nervio vago, ¿no? ¿Qué es lo que hace el nervio vago? Pues estimula, por ejemplo, el ritmo de descarga del nódulo sinusal y lo disminuye. Eso quiere decir que promueve que el nódulo sinusal descargue con menor velocidad los impulsos eléctricos. 2, promueve la excitabilidad de las fibras situadas entre los músculos auriculares y núcleos ventriculares y las disminuye, lo que quiere decir que disminuye la excitabilidad de estas fibras musculares.
Y finalmente 3, ¿no? Disminuye lo que es la fuerza de contracción de las fibras musculares. En el caso de la estimulación simpática hace lo contrario, que es aumenta el ritmo de descarga, aumenta la velocidad de conducción y aumenta la contracción. Acuérdense ustedes que cuando estudiaban sistema nervioso simpático y parasimpático, el simpático es el que te prepara para las situaciones de estrés y por lo tanto es el que tiende a producir positividad en las características de la fibra cardíaca, es decir, aumento de la conducción, aumento de la excitabilidad y aumento de la fuerza de contracción. ¿Y quiénes controlan la frecuencia cardíaca? Pues la controla el sistema nervioso simpático, que acelera la frecuencia cardíaca, el parasimpático hace lo contrario, ¿no? El efecto simpático es generalmente de inicio y terminación muy lenta y el parasimpático de inicio y terminación muy rápido, ¿no? Las propiedades eléctricas del corazón, que ya las habíamos mencionado, ¿no? Y la secuencia activadora del miocardio. ¿Cómo se activa? Primero va desde el nódulo sinusal, ¿no? Del nódulo sinusal se va al nódulo auriculoventricular, luego al haz de His, y del haz de His, rama derecha, rama izquierda, finalmente a las fibras musculares. ¿Qué es el bambotropismo? Ya hemos dicho, es la capacidad de la célula miocárdica de ser excitada y generar una respuesta ante el estímulo eléctrico, ¿no? Por lo tanto, a la activación o a desactivación de la célula mediante la polarización, ¿no? Bien, hasta aquí vamos a dejar en claro que la célula cardíaca, al ser una célula con actividad eléctrica, nosotros tenemos la propiedad de poder generar un impulso eléctrico. Entonces, la primera pregunta que nace, y de aquí seguramente para las actividades prácticas, hay que entender que el corazón, como toda célula que produce una actividad eléctrica, esta se debe básicamente a la diferencial de cargas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ustedes saben que en la membrana celular, en el interior de la célula, existen una cantidad determinada de electrolitos que se encuentran en mayor cantidad en el interior de la célula, a diferencia del extracelular. Entonces, eso genera una diferencial de carga mediante el cual la carga hacia afuera de la célula es positiva y hacia el interior tiende a ser más bien negativo, ¿no? Eso, estimados alumnos, genera que nosotros tengamos un potencial de reposo. Quiere decir que la célula tiene un determinado voltaje cuando lo medimos. ¿Cómo se mide el voltaje? Ponemos un electrodo hacia afuera de la célula y un electrodo hacia el interior de la célula. Entonces, el diferencial de las cargas será determinado como el voltaje. Por convención, ¿no? Por convención, el voltaje tiende a ser negativo porque se mide el positivo menos el negativo, ¿no? Y se dice que en reposo más o menos es menos 90 milivoltios, en reposo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una actividad eléctrica? Cuando hay actividad eléctrica, estimados alumnos, ¿no? Cambia el voltaje de las membranas celulares con respecto al interior y esto se propaga rápidamente entre las células que son excitables y que tienen una capacidad de conducción adecuada, ¿no? Entonces, el potencial de acción de las células son excitables, tienen un ritmo espontáneo generado por células especializadas, que se conoce como marcapaso, y esto genera que existan dos tipos de potencial de acción. Potencial de acción rápido y potencial de acción lento. El potencial de acción rápido, muchachos, es el dependiente de un canal especial que se conoce como el canal dependiente de sodio y el lento dependiente del canal de calcio. Muy bien, vamos a ver ahora cuál es la diferencia de los diferentes potenciales de acción, ¿no? Suponiendo que la célula está en reposo, nuestro cardiomiocito está en reposo, tiene por lo tanto menos 90 milivoltios, ¿no? De voltaje, estando en reposo.
¿Qué pasa cuando hay una excitación por parte de la célula? Entonces tenemos que en el interior de la célula, en la membrana celular, se activan unos canales que se conocen como los canales rápidos de calcio, voltaje dependientes. Se llaman voltaje dependientes porque poco a poco tienen que alcanzar un voltaje determinado, ¿no? Que es más o menos unos menos 60 milivoltios, mediante el cual, ¿no? Mediante el cual finalmente se activan y promueven la entrada rápida y en picada del sodio desde afuera de la célula hacia el interior de la célula. Porque ustedes recordarán que el sodio afuera de la célula tiene una mayor concentración comparado al sodio en el interior de la célula, ¿no? Entonces, a nivel del voltaje de menos 60, 70 milivoltios, se dispara la actividad de estos canales y permite la entrada. Al ingresar el potasio, el voltaje que era negativo, ahora gracias a la entrada del sodio que tiene carga positiva, se comienza a transformar en cada vez menos negativo hasta ser inclusive cero y finalmente ser positivo, llegando a ser hasta más o menos más 25 milivoltios de voltaje, ¿no? Esto rápidamente se inactiva cuando se llega a un determinado voltaje, que es más o menos 25 milivoltios. Al momento de llegar a más 25 milivoltios, los canales rápidos de sodio se desactivan. En la fase número 1, ¿no? Es la fase de repolarización rápida. ¿Qué sucede aquí? Aquí, muchachos, se activa lo que se conoce como los canales rápidos de potasio. Estos canales hacen que ahora el potasio, que es mucho mayor en el intracelular comparado al extracelular, salgan hacia afuera, ¿no? Y esa salida del potasio hacia afuera quita cargas positivas hacia el interior de la membrana celular y por lo tanto vuelve a hacer bajar el potencial de acción, ¿no? Casi hasta cero, y luego hay lo que se conoce como una meseta, que es la fase 2. ¿Qué pasa en la fase 2? Los canales de potasio siguen abiertos, pero gracias a la caída de voltaje ahora se han aperturado unos canales que son también dependientes de voltaje y que se conocen como los canales tipo L dependientes de voltaje de calcio. Entonces, tal y como ustedes se acuerdan, los canales de calcio tipo L eran también los encargados de promover la entrada de calcio mayor, aumentar la cantidad de calcio en el intracelular proveniente del retículo endoplásmico, ¿cierto? Entonces, este aumento de calcio en el interior no solo aumenta la contractibilidad, sino también genera que haya una salida o una entrada, perdón, de cantidad de cargas positivas hacia el interior de la célula y que lo hace de manera lenta, ¿no? Esta manera lenta hace que la carga ahora se mantenga relativamente estable, el voltaje, y por eso se genera lo que es esa meseta, porque hay una fuerza de contraposición entre la cantidad de potasio rápido que sale y la cantidad lenta de calcio que comienza a entrar, ¿no? Y finalmente la fase 3 que se debe a la inactivación de los canales de calcio. Cuando ya se llega a una determinada cantidad, se activa, continúa lo que es la salida del potasio, pero ahora de los canales lentos de potasio, y eso promueve a que el potasio cada vez salga más y la carga eléctrica sea cada vez más negativa hasta llegar al basal que teníamos. En la fase 4, muchachos, el descenso potencial hasta repolarizarse de menos 90 milivoltios, ¿no? Es sostenido gracias a la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Y que está especializada en iniciar la despolarización progresiva. ¿Qué es lo que vemos acá, no? Miren, ahí está, menos 90 milivoltios hasta casi más 25, casi más 20 acá en este caso. Disminuye casi a cero gracias a la fase 1, la fase 2 que es la fase de meseta, la fase 3 que es la fase de declive y la fase 4 que es de poco a poco la excitabilidad. Entonces ustedes pueden ver aquí cuáles son los canales que actúan en cada uno. ¿Por qué es importante mencionar lo que les acabo de mencionar?
porque los medicamentos y por lo tanto la terapia que se utiliza en estos canales son los responsables de evitar las arritmias cardíacas y de, por lo tanto, estabilizar la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos lo que se conoce como el acoplamiento excitación-contracción. ¿Por qué? Porque la contractibilidad, muchachos, se da en la fase de meseta, miren ustedes. El momento en el que el corazón se contrae se da en la fase de meseta. Por eso es que esta parte, que es dependiente del voltaje de los canales de calcio tipo L, dependientes de voltaje, se conoce como el acoplamiento excitación-contracción, porque hay un momento en el que se solapa la actividad eléctrica conjuntamente con la actividad de contractibilidad. ¿Qué es la refractariedad? Es el periodo en el que ningún estímulo puede volver a excitar al cardiomiocito. De esta forma, existen dos tipos de refractariedad: la refractariedad relativa y la refractariedad absoluta. La refractariedad absoluta es cuando yo no puedo volver a estimular bajo ningún motivo a la fibra cardíaca. Y eso sucede hasta la fase 2, el término de la fase 2 del corazón, que es lo que ustedes pueden ver acá, hasta la fase de meseta. Hasta la fase de meseta, ningún impulso eléctrico es capaz de generar otra vez otra cambio en el voltaje, por más que venga de afuera. Cuando pasamos esa línea verde que ustedes ven allá y por lo tanto pasamos la fase 2, ahí aparece lo que se conoce como el periodo de refractariedad relativa, donde habitualmente no se produce un nuevo potencial de acción, pero si existiera, sí podría reducir la duración del potencial de acción y generar otro nuevo, ¿no? Bien, listo. Bueno, muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a hablar de aquí a la siguiente. Nos queda solamente de hablar de lo que es el automatismo y vamos a hablar del EKG. ¿Ya? Entonces, necesitamos que repisemos muy bien estos conceptos porque cuando hablemos de EKG, quizás nos vayamos a confundir un poco. ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Profe, una pregunta. Usted decía que Sí. el tipo de células musculares que están en el corazón son pocas troponinas, ¿verdad? O más troponinas, no entiendo eso. Sí, Ya, pues. no. En el corazón existen dos tipos de células: las células que se contraen y las células de excitación eléctrica, ¿ya? Las células que se contraen son los cardiomiocitos, que tienen una gran cantidad de troponina y miocina en el interior de la célula y por lo tanto cuando hay cambio de voltaje producen una disminución o un aumento de la longitud de la fibra cardíaca. Hay otras células, cardiomiocitos también, que tienen la capacidad tienen la característica, perdón, de tener una muy pobre cantidad de troponina y miocina, lo que quiere decir que su actividad contráctil es nula o escasa, pero sin embargo tienen la capacidad de poder conducir o de producir una actividad eléctrica por sí mismos o conducirla de manera muy rápida. Estos son los que se conocen como las células del sistema de conducción del corazón. Son cardiomiocitos que se han diferenciado en su desarrollo embriológico no en contraerse, sino en llevar la actividad eléctrica y en producirla. A su vez, en el sistema cardioeléctrico del corazón hay dos tipos de fibras, hemos dicho, ¿no? Las que se caracterizan por tener la capacidad del automatismo, o sea, que ellas solas pueden generar un potencial eléctrico, ¿no? Y las fibras que, si bien es cierto, no tienen una muy buena capacidad de automatismo, o sea, de generar por sí solas actividad eléctrica, tienen una gran capacidad de conducción de la electricidad. Esas son las fibras de conductibilidad. Entonces, por eso cuando nosotros vimos las partes del sistema de conductibilidad, dijimos que estaban formados por, habíamos dicho, los nódulos, que son el nódulo sinusal y el nódulo auricular, que tienen una capacidad de automatismo mayor a las demás fibras, y los haces, ¿no? Que son las fibras de Purkinje, el haz de la aurícula, los haces internodales, que también tienen la capacidad del automatismo, pero lo hacen de manera muy lenta y por lo tanto, en realidad,
si bien es cierto, tienen una pobre capacidad de automatismo, tienen una gran capacidad de conductividad. Al revés, los nódulos sinusal y auricular tienen una gran capacidad de automatismo, pero tienen una pobre capacidad de conductividad. O sea, ellos generan la actividad eléctrica, pero lo conducen de manera muy lenta. Ellos más bien casi no generan actividad eléctrica, o si lo hacen muy lentamente, pero sí conducen la electricidad de manera rápida. De todos estos, la característica principal es que tienen muy pobre cantidad de actina y de miocina en el interior de estos cardiomiocitos. Por lo tanto, no, su función principal no es la contracción, sino la de conducción de la electricidad en el interior del Doctor, corazón. última pregunta, doctor. En la fase cero dice Claro. umbral de exposición menos 70. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es umbral? Ah, ya. Esto que está acá. A ver, aquí. Acá, ¿no? Sí, Esto. había dicho Ya. 90, que Miren, es otra cosa. normalmente todas nuestros cardiomiocitos y casi la mayoría de las células de nuestro cuerpo, como les dije, todos tenemos un voltaje diferencial, que es menos 90 milivoltios. Doctor, ¿por qué no es más 90 y por qué es menos 90? Porque por convención se ha tomado que es la resta entre el interior y el exterior, entonces sale negativo. Por eso, ¿no? Podrías hacerlo al revés, pero para no confundirse, por convención, otra vez le digo, se toma como no menos 90 milivoltios. ¿Qué significa menos 90 milivoltios? Significa el diferencial entre las cargas positivas y negativas de afuera de la célula y el interior de la célula. Entonces, todas las células en reposo tienen menos 90 milivoltios. Conforme el cardiomiocito, miren, va adquiriendo cada vez una mayor carga positiva por entrada de sodio normal, ¿no? Normal, procedente de las bombas normales que hay en el interior, en el cardiomiocito. Poco a poco, conforme entra sodio, ¿no? Conforme entra sodio, al entrar el sodio, que es una carga positiva, el voltaje de ser negativo va pasando a ser cada vez menos negativo hasta tender a ser positivo. ¿Por qué? Porque el sodio es positivo. Si entramos más sodio a la célula, el diferencial va a ser cada vez menos negativo. Entonces, cuando este diferencial hace que mi carga de negativa sea menos 70 milivoltios, estos canales, que se llaman los canales rápidos de sodio dependientes de voltaje, que detectan el cambio de voltaje que ahora ha pasado a ser menos 70 milivoltios, se aperturan. Y esta apertura es la que ustedes pueden ver aquí como un aumento en espiga rápido, de que de pasar a ser menos 70, miren, casi en los mismos milisegundos, rápidamente llega a más 25. ¿No? ¿Por qué? Producto de la apertura de estos canales rápidos de sodio que permiten la entrada del sodio al interior de la célula y pasan de ser 0 inclusive hasta más 25 milivoltios. Doctor. ¿Por qué se llama umbral de despolarización? Porque requieren de que la célula llegue al voltaje de menos 70 para recién activarse. Ah, ya. Ajá. Doctor, así como hay canales de sodio rápidos de voltaje, también hay canales lentos de sodio lento. Claro, mira, acá está. Esos son los de la fase 4, estos que ustedes ven acá. La fase 4, por eso les decía, miren ustedes, permite que las células se vayan despolarizando de manera progresiva, porque el, el sodio más bien aquí intenta salir, pero el potasio intenta ingresar, de tal manera que va haciendo cada vez más negativo, cada vez más negativo, cada vez más positivo, lentamente, muy lentamente, ¿no? La polaridad de la célula hasta llegar a los menos 70. O sea, llega a los menos 70 y aquí se activan los rápidos y por eso hay esta espiga, ¿no? ¿Entienden? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Listo. ¿Hay alguna otra duda, muchachos? Muy bien. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy.